Ivonne, bienvenida. Qué gusto me da tenerte aquí en el podcast Psicología y Felicidad. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, Margarita, que ahora sí que te conozco desde chiquita. Exacto. Siempre ha sido una garantía de calidad humana y más a lo que te dedicas. Entonces, para mí, el honor es para mí. Ay, gracias. A lo que nos dedicamos, porque somos colegas. Sí. Y pensaba que qué bonito es cuando uno ha conocido a alguien desde niño, ver su trayectoria y ver la vida que ha construido me parece maravilloso. Pues entremos, Ivonne. Me gusta. Antes, a mis invitados les hacía preguntas como del pasado hacia el presente, cómo llegaron a donde están, pero he pensado últimamente que se me hace más interesante saber qué es lo que está haciendo la gente en este momento y después si es relevante ver qué los trajo hasta este momento. Entonces, cuéntame, hoy en día, ¿a qué te dedicas? Si conoces a alguien en una reunión o algo y te dice, ¿y usted qué hace? ¿Tú cómo explicas lo que haces? Bueno, yo digo que soy especialista en habilidades socioemocionales, lo cual me lleva a investigar sobre el cerebro, sobre el bienestar, sobre toda esta ciencia de las emociones. Les digo que soy autora de libros de educación socioemocional. Ahorita me dedico a dar muchas conferencias y talleres en escuelas. En agosto me voy a ir a trabajar con 800 niños. Wow. En Monterrey y me voy a ir a diferentes lados, fui a Guadalajara, en fin, o sea, me dedico a dar conferencias por un lado y por otro lado no dejo de dar terapia, porque yo siento que el trabajo terapéutico es muy importante en términos de entender el sufrimiento y el dolor humano y entender pues desde dónde un ser humano desarrolla estrategias de afrontamiento y de autocompasión para estar mejor, porque sí te puedo decir que, bueno, tú lo sabes también como terapeuta y como especialista también en habilidades socioemocionales, o sea, estamos en los rezagos de la pandemia, estamos en unos rezagos en los que pues el nivel de ansiedad subió, según la OCDE, en México al 50%, la depresión subió 9 veces, del 3 al 27%, y siempre decimos que estamos subdiagnosticados, porque esos son los que llegan a que lo puedas ver. Entonces, sí creo que mi trabajo como escritora o como especialista en habilidades socioemocionales sería menos fructífero, ¿no? En términos de lo que puedo ofrecer a los pacientes si no conozco en qué están los pacientes, en qué están los seres humanos, porque tengo pacientes desde 13 años hasta 60 años, entonces creo que me da una visión. Yo estoy muy agradecida con todos mis pacientes que me dejen acompañarlos porque es un espacio pues muy, muy íntimo, de mucha confianza y de mucho acompañamiento y eso para mí me da mucho sentido estar acompañándolos. Sí, te entiendo perfectamente. Pues creo que ya de alguna forma has predibujado el mapa de algunas cosas de las que podemos hablar. Me encantaría hablar tanto de las habilidades socioemocionales como del tipo de terapia que tú haces. ¿Tú cómo defines las habilidades socioemocionales? ¿Qué son para ti? Para mí las habilidades socioemocionales son las habilidades que desarrollamos, o sea, es un proceso de educación. Por eso fíjate que es una pregunta muy linda, Margarita, porque yo tengo bastante rechazo a hablar de inteligencia emocional. No soporto el término de inteligencia emocional porque, bueno, pues fue un tipo de inteligencia que se puso como otro tipo de inteligencia, además de la cognitiva, ¿verdad? Que la puso Meyer, Salovey y Goldman y todos estos que empezaron, ¿verdad?, a hablar de todo esto. Pero me parece que el concepto de inteligencia nos pone en una situación de o lo tienes o no lo tienes, como la inteligencia cognitiva, y yo soy muy reacia a eso. Yo creo que se trata de educarnos para
poder estar mejor. Entonces, las habilidades socioemocionales son ese proceso de capacitación emocional que podemos adquirir para fortalecer nuestro bienestar, para fortalecer el tipo de relaciones que establecemos, para tomar mejores decisiones, para poder autorregularnos mejor, para conocernos mejor. Bueno, ya es toda mi teoría de educación socioemocional, ¿verdad? ¿Y cuáles son específicamente así esas habilidades socioemocionales en palabras comunes y corrientes? ¿Cuáles son? Bueno, para mí hay muchas, o sea, la ciencia de la emoción es, pues tú lo conoces, es una bibliografía inmensa y cada uno tiene sus marcos teóricos. Cada uno tiene como lo que establece que son las habilidades básicas y las habilidades secundarias, que son las subgenéricas, digamos. Mi marco teórico, porque yo desarrollé un marco teórico, es que las habilidades socioemocionales se dividen en 4 grandes, digamos, ramas. Una rama tiene que ver con todo lo que implica el autoconocimiento. Que el autoconocimiento, como bien lo dijo Sócrates, porque digo, arrastro la filosofía como mi sesgo para ver la realidad. Qué maravilla, qué maravilla. Más que arrastrar, yo creo que es un lugar un monte desde el cual puedes ver para abajo, ¿no? Entonces, eso de conócete a ti mismo, me parece que es un proceso para toda la vida, es un proceso de actualización constante, porque no es lo mismo tener 15 que tener 20, que tener 40, que ser premenopáusica, embarazada, posmenopáusica, estar en la última parte de tu vida. O sea, claro que necesitamos irnos actualizando en nuestro conocimiento en términos de qué me indigna, qué me conmueve, qué me pasa, qué me afecta, etcétera. Todo eso tiene que ver con... O sea, yo te voy a hablar de las 4 habilidades básicas para mí, pero cada una se divide en muchas subhabilidades que ahorita no vamos a tratar, pero que estoy por lo menos pues delineando, ¿no? La segunda habilidad para mí tiene que ver con la autorregulación, que la mayor parte de los pacientes llegan a terapia por situaciones de necesidad de autorregular su ansiedad, su depresión, su tristeza, su enojo, su violencia, o sea, lo que yo llamo nuestros monstruos, que todos tenemos, pero hay veces que no, esto ya no es funcional y nos impide fortalecer nuestro bienestar. Esa es como la segunda habilidad para mí, la autorregulación. La tercera, corazoncito, tiene que ver con cómo establezco relaciones interpersonales. Y relaciones interpersonales en términos nutricios. Y esto tiene que ver con cómo puedo negociar, cómo puedo resolver conflictos, cómo puedo manejar la frustración en las relaciones, la impaciencia, o sea, todo lo que se genera con la otredad. Como decía Levinas, todo lo que la otredad pues, nos está interpelando, ¿verdad? Y la cuarta es una habilidad que yo le llamo la toma de decisiones para el bienestar individual y social. ¿Por qué? Porque yo creo que en los 90s la psicología estaba muy preocupada por la autoestima. Sí. Y como bien lo dijo Martin Seligman, no queremos crear un ejército de narcisistas que se sientan muy bien consigo mismos y que no puedan ver el sufrimiento del otro. Entonces, sí me parece que hay que afinar la toma de decisiones para generarnos emociones de bienestar, para tener actitudes prosociales, o sea, todo lo que tiene que ver con tomar mejores decisiones, no nada más pensando en mi propia perspectiva, sino como decía Edgar Morin, en una perspectiva pues planetaria, ¿no? Y yo creo que estamos viviendo en los estragos de ese narcisismo individualista, rapaz, que ha acabado hasta con el planeta, ¿verdad? Wow. Entonces, recapitulando, básicamente en tu modelo las habilidades socioemocionales tienen que ver con el autoconocimiento, la autorregulación,
el establecer buenas relaciones y la capacidad de tomar buenas decisiones para nosotros y más allá de nosotros mismos, ¿no? Y ¿cómo se aprende y cómo se enseñan estas habilidades? Ay, qué buena pregunta. Sé que hay muchas maneras, pero si yo te viera en un taller o cuando tú capacitas a maestros, ¿qué se puede hacer para ayudar a las personas a desarrollar estas capacidades? Mira, yo creo que, por ejemplo, hay varias maneras de aprenderlo. Bueno, hay unas espontáneas y hay otras, o sea, por ejemplo, el ensayo y el error que nosotros llevamos a cabo en nuestro día a día para resolver cosas, ¿no? Es una forma de aprendizaje socioemocional. No a veces es el más confiable, ¿verdad? Porque luego me llegan pacientes que me dicen, pues yo ya he tenido todas mis relaciones con hombres o con mujeres o con lo que sea, ¿verdad? Y ha sido fallido. No hay un ser humano en este mundo que me vaya que se vaya a poder relacionar conmigo. O sea, el conocimiento de ensayo y error es el más potente porque es el que va en tu piel, cómo resuelves tú, ¿no? Esa es una. Otra tiene que ver con el modelaje, porque nosotros somos animales que aprendemos de los modelos de las tribus emocionales de las cuales venimos, cuáles son los modelos de afrontamiento, de resolución de conflictos, etcétera, desde tu familia, porque tu madre, tu padre o los cuidadores básicos te han modelado desde lo que hacen y desde lo que no hacen, ¿no? Estos son los dos tipos como espontáneos, ¿verdad? Estos se dan en la familia, en la escuela. Se dan en la familia, en la escuela, en la vida, ¿no? Y yo voy haciendo un promedio entre lo que yo voy descubriendo de ensayo y error, más lo que veo que cómo resuelven y cómo integro, ¿no? En forma consciente o inconsciente. Y la tercera tiene que ver con un aprendizaje intencional, que a mí me parece que hay dos tipos de aprendizaje intencional a nivel emocional. Uno, me parece que es la terapia. Yo sí creo que el espacio terapéutico es un espacio en el que acompañamos a los pacientes, ¿verdad? A los consultantes, a ir descubriendo sus fortalezas y a ir implementando cambios para estar mejor, ¿no? Y la otra son los cursos y todo lo que se ha desarrollado en estos últimos 40, 50 años, de lo que tú haces, de lo que yo hago, de lo que hacen muchos especialistas en todo el mundo, de dar herramientas para atravesar y para desarrollar las emociones. Entonces, las emociones son, le llaman los soft skills. Sí, las habilidades. Yo creo que no son nada soft y son las más duras. Por supuesto que son las más duras. A veces es más difícil para una persona manejar su ansiedad que resolver un problema o algo técnico con respecto a su carrera, o en donde nada más pues tenga que usar el pensamiento crítico, ¿verdad? Aunque el pensamiento crítico es otra habilidad socioemocional, pero socioemocional, eso no lo había pensado. Yo pensaba que era más como puramente cognitiva. Si es que se pueden separar, realmente me imagino que conforme más lo piensas, más entrelazadas están, ¿no? Sí, pues Damasio hace varias décadas probó que cuando tú ya llegas a la parte cognitiva, ya está cargada de emoción. Qué increíble. Ya está cargada de emoción. Oye, ¿podemos hacer un zoom a lo que acabas de decir? Porque me parece interesantísimo. Nunca había pensado en la terapia como una forma de aprendizaje socioemocional, pero cuando veo las áreas de las que tú hablas, como el autoconocimiento, la autorregulación, las relaciones interpersonales y la toma de decisiones, pues creo que eso abarca el 90% de los temas que la gente trata en terapia, ¿no? Nunca lo había pensado de esa manera. Y cuando mencionaste de pasadita hace 40 o 50 años que se están estudiando y implementando estas cuestiones de educación socioemocional, me dieron ganas de preguntarte, así como en síntesis, ¿cuál es la historia del estudio y del interés por las habilidades socioemocionales? Desde tu perspectiva, ¿nos podría hacer así como un breve? Mira, antes las emociones se destinaban al arte
o a la filosofía. O sea, pues ya varios filósofos han hablado de las emociones. Yo ahorita no tengo fresca ninguna teoría porque yo ya estoy más dedicada a la cuestión de la psicología. O sea, yo fui filósofa en algún momento y ahora pues soy terapeuta, ¿no? Después irrumpen las emociones con Meyer y Salovey, que empiezan a decir que pues ellos hablan todavía de inteligencia emocional, que en ese momento era una revolución. O sea, yo sí reconozco que eso era... Estamos hablando más o menos. De los 90s. Ya 90, ok. Ya estaban en los 90s y... empiezan ellos, pero ellos no tenían el rating que tenía Daniel Goleman. Entonces Goleman toma la teoría de ellos y la difunde y realmente acuña el término de inteligencia emocional. Tiene una gran labor, él es un gran investigador también, pero hizo una difusión extraordinaria. Y empiezan a surgir, es que yo siento que fueron muchos caminos paralelos que se empezaron a conjugar. Eso pasa mucho. Porque por un lado estaba la cuestión de la psicología, pero también la ciencia, y también empieza Seligman y Csikszentmihalyi a decir, pues creo que en vez de retraumatizar a mis pacientes partiendo del paradigma del trauma, tengo que empezar a pensar en las fortalezas, y Diner y varios se empieza a estudiar desde la ciencia el bienestar, también pues en los 90s, 80s, 90s, digamos, y bueno, tú eres la que sabe más en eso. En realidad yo te debería ceder la palabra a ti. No, pero creo que que se intersectan, pero que es como una disciplina en sí misma esta cuestión de las habilidades socioemocionales. Sí. Y después, bueno, yo me fui, pues empieza Damasio, o sea, hay como 3 disciplinas, ¿no? O sea, las disciplinas de la psicología, las disciplinas que se empiezan a interesar en el bienestar. Luego está la neurociencia, que de alguna manera la neurociencia vino también con Joseph Leduc en los 80s, 90s. O sea, Leduc también estaba ya hablando de toda una cuestión de la vía rápida y la vía lenta emocional, y ya estaba hablando de eso. Tal vez no se había acuñado el término de educación socioemocional, creo que no se había acuñado. No sé quién fue el primero que lo acuñó. Me parece que también Vizquerra, que es un colega con el que yo he trabajado, español, él inauguró pues el estudio de la cuestión emocional en la Universidad de Barcelona, ¿no? Con el grupo GROP, el Grupo de Recerca y Orientación Psicopedagógica, ¿no? Entonces ya Vizquerra ya estaba muy, muy preocupado por la cuestión de la educación socioemocional. Esto ya tiene como 30 años también, 30. O sea, ya tiene bastante. Pero no estaba tan difundido. No estaba tan difundido porque como que cada uno estaba en lo suyo. Y yo siento que lo que realmente destapó todo esto fue pues la globalización que hacen, pues Meyer y Salovey no la tenían cuando empezaron, estaba empezando Internet, pero todo este concepto de pues formamos una comunidad mundial que se interese por, y me entero de lo que hace uno y lo que hace el otro, y Damasio en la Universidad de California, yo conozco más bien las orientaciones latinas, o también estaba Pekrum, que habla de las habilidades cognitivas, emocionales en la escuela, o sea, empiezan a ver por todos lados, pues, trabajos que empiezan a coincidir y que empiezan a interdialogar, ¿no? Y cuando yo empecé a pensar en educación socioemocional, a mí se me hizo
pues lo más normal hablar de educación socioemocional, porque yo sí tenía muy claro que a mí el término de inteligencia no me cuadraba, ¿no? Y sí creo que hay una diferencia cuando piensas que o lo tienes o no lo tienes, o lo puedes desarrollar. Eso cambia. Oye, cuéntanos, porque ya nos has dicho que eres filósofa de origen y quiero saber más de eso. Estás entrenada en terapia familiar, en otras modalidades. ¿Qué te hizo, en qué momento de tu vida te interesaste en las habilidades socioemocionales y por qué? Lo que pasa es de que, bueno, yo había escrito varios libros de formación cívica y ética, de aprender a aprender. Luego escribí un libro de bullying, escribí varios libros de bullying, ahí ya como que empezó a movérseme el tapete, ¿no? Luego, bueno, pues me hice terapeuta, estudié para terapeuta Gestalt y terapeuta narrativa, también me metí en el ILEF para hacer un diplomado de terapia narrativa y yo siempre he dado clases, yo llevo 50 años dando clases, 50 años dando clases pues de filosofía y al principio di clases de matemáticas, de física, de química para sostenerme. Entonces, la cuestión de la didáctica y de la pedagogía ha formado parte como de un core value que yo tengo en términos de, pues podemos educarnos y como que orgánicamente, desde que yo empecé a estudiar toda la formación de terapeuta, dije, ¿esto de qué me sirve si no lo puedo enseñar? O sea, me sirve a mí para mi crecimiento personal, pero puedo acompañar mejor a mis pacientes si empiezo a difundir y a que se vea que esto se puede aprender, porque yo también he tenido que aprender muchas cosas, es un proceso. Entonces, toda la vida de mi pasión por la psicología y la enseñanza, dije, bingo, son las habilidades socioemocionales. Wow. Y entonces, pues empecé a escribir libros de habilidades socioemocionales, ¿no? Sí. Uno, creo, no sé si es el más reciente, que me gusta mucho, es un libro dirigido a los adolescentes, ¿no? Sí. Desde el título es buenísimo. ¿Nos podrías contar un poquito de qué se trata? Sí, mira, primero te cuento los antecedentes, porque cuando se implementó a nivel de currículum obligatorio, porque eso es una cosa que ha ido increciendo. Sí. O sea, eran 4 locos los que hablaban de el bienestar, del cerebro, luego se empezó a hablar de educación socioemocional, y México hace unos años lo implementó en el currículum obligatorio. Obligatorio. De secundaria, ¿verdad? Empezó por la secundaria, si recuerdo bien. No, empezó por toda la educación básica. Bueno, en realidad ya había empezado en la preparatoria 14 años después. Okay. Digo, perdón, 14 años antes. O sea, tú y yo coincidimos en el programa de Constrúyete, que era el programa más antiguo, implementado por la SEP y Naciones Unidas para todas las preparatorias públicas, y yo coincidí contigo en una de las etapas. Yo ya estaba desde 2 o 3 etapas antes, y ellos fueron pues los pioneros, o sea, pero en México lo hacemos todo al revés, ¿verdad? Porque lo vamos a hacer bien. Entonces empezamos por la preparatoria, en vez de empezar por el kinder. Es como aprender un idioma, ¿no? Es más fácil, un lenguaje es más fácil cuanto más pequeño eres. Entonces, bueno, pues trabajé para Naciones Unidas ahí, en el programa ese en el que tú también participaste, y luego escribí esta colección, es una colección de sentir, pensar y actuar. Qué bonito. Para primero, segundo y tercero de secundaria. Okay. Y me fue muy bien con este libro porque, pues mira, yo no podía desarrollar las habilidades que yo quería. Yo tenía que adaptarme al marco teórico que estaba proponiendo la SEP.
Pero bueno, pues desarrollé como yo quise las 25 habilidades, ¿no? O sea, eran varias habilidades a lo largo de los 3 años. Y yo estaba muy acostumbrada, gordita, a escribir libros de texto. Eso para bien y para mal. Porque los libros de texto te meten en otra dinámica, o sea, es introducción, desarrollo, evaluación, retroalimentación. Puede dar mucha estructura, ¿no? Me imagino que... Da mucha estructura, y no hay otra más que tener esa estructura para entrar en las escuelas como 1 hora a la semana para tener actividades pues basadas en ciencia, y mis libros no son los únicos, hay otras opciones, ¿no? O sea, varios de los especialistas hicieron sus libros. Y después en pandemia, pues sucedió lo que sucedió con toda la crisis de ansiedad, de depresión. Asesoré escuelas, di conferencias masivas, para manejar la ansiedad y la depresión, que eso era lo más fuerte. Y después de la experiencia en pandemia, yo dije, pues yo quiero escribir un libro con mi propia teoría y quiero escribir lo que se me da la gana y no seguir un programa. Okay. No seguir un programa. Bueno, la parí con forceps. La parí con forceps porque es otro esquema, es otra cosa. O sea, los libros de literatura informativa son otro esquema. Entonces, sabía que tenía mucho que decir, pero no sabía muy bien cómo plantearlo, y lo parí. Tenía una investigación de muchísimos años, pero una cosa es eso y otra cosa es encontrar el tono, a quién se lo diriges y qué dices, y eso, y tanta libertad, porque digo, antes no la tenía, ahora ya tenía toda la libertad. Entonces, el saber qué hacer con eso, entonces dije, bueno, pues voy a dirigirla a los adolescentes, pensando en que esto lo podemos leer cualquier persona adulta para adquirir el ABC de la educación básica, de emocional, porque sí, porque es un libro. Ay, mira, me vestí de mi libro, no sabía. Es un azul que me gusta. Me encanta el título, Manual Emocional para sobrevivir mejor, pero le tachaste el sobre. Manual emocional para vivir mejor. Exacto. Y estoy de acuerdo contigo, que, o sea, yo lo leí obviamente de adulta, pero me gustó mucho. Cuéntanos por qué, dada la libertad que tenías, escogiste dirigir en particular a los adolescentes. Porque yo pensé que si me dirigía a los adolescentes, por un lado, porque estaba en las escuelas y estaba viendo cómo estaban los chavos y cómo estaban los papás con los chavos, que no sabían ni qué hacer ni cómo acompañarlos, ¿no? Y me di cuenta que había una urgencia de educación emocional en los jóvenes, en las y los jóvenes, y yo lo que pensé es, pues cuando el cerebro se reestructura a nivel cerebral, sí, en forma radical, es en la adolescencia. Lo explicas en el libro, de hecho, me acuerdo, ¿no? Entonces, es un antes y un después por la poda sináptica del cerebro, y eso me llevó a otras cosas, porque como que desde la visión freudiana estábamos muy acostumbrados a que infancia es destino, y de los 0 a los 6 años, etcétera, etcétera. Y yo me he dado cuenta, tanto en mi terapia como cuando voy a las escuelas, que pueden venir los chicos de familias funcionalmente emocionales, o digo emocionalmente funcionales, sí, y establecen unas relaciones de pareja de horror. Y la infancia, no, pues es que no, porque no te prepararon para eso. Okay. Entonces, México es el país número 1 de violencia en el noviazgo, ¿verdad? Qué terrible. Y de embarazo precoz. Qué tremendo. Entonces, yo dije, aquí hay una urgencia por darles herramientas a estos chicos, y mis pacientes adultos también lo leen. ¿Por qué? Porque hay que
hay que educarse emocionalmente, hay que saber, pues, qué dice la ciencia, porque ya ahora hay una ciencia que habla de, bueno, y cómo descifras una emoción, qué haces, cómo la interpretas, cómo la nombras, porque es importante nombrar las cosas, ¿no? Entonces, pues yo dije, bueno, voy a hablar de la importancia primero sí voy a dedicar el primer capítulo, digamos, a todos los cambios adolescentes, y que además los adolescentes lean el libro en el orden que quieran, no tienen que leerlo desde el principio, pueden empezar por ansiedad o por tristeza o por lo que quieran. Y entonces dije, bueno, pues el primer capítulo lo voy a hacer para que ellos puedan entender la montaña rusa que les está pasando. No están mal, están trabajando en su cerebro, en su psique, en su psicología, en la cuestión social, en su identidad. Es una revolución bárbara. Después lo que hice es, pues, hablé del estudio de las emociones. ¿Qué son las emociones? ¿Cómo las defino? ¿Cómo se clasifican? ¿Por qué es importante sentir? O sea, ¿por qué vamos a pensar en las emociones, no? Después me dedico a ver, pues, qué significa educarnos, y hablo de esta teoría. O sea, ya entendí que no podemos vivir sin emociones y que las emociones, pues, se clasifican así, sirven para esto. Bueno, ¿y qué marco teórico sigo? Bueno, pues yo propongo uno, y luego en el cuarto capítulo hablo de algunas emociones, porque yo tenía límites de páginas. Claro. Porque si es para adolescentes no puedo hacer uno como el otro libro que tengo, ¿verdad? Y la última era no nada más quedarnos en trabajar en el dolor, sino promover el bienestar. Sí, qué bonito, wow. Ivonne, me da mucha curiosidad, si tuviéramos así como una ventanita a uno de tus talleres o uno de tus cursos con adolescentes, por ejemplo, ¿qué veríamos? ¿Qué tipo de cosas hacen? Bueno, yo primero les explico las emociones, lo que son, les pregunto cuáles son sus definiciones de emoción, luego les propongo una, y luego les pregunto, a ver, pues cuál es la emoción que más les afecta, ¿no? Y entonces, bueno, por ejemplo, organícense en equipos y interactúen y digan cuál es la emoción que más les afecta, ¿no? Y entonces empiezan a ver que son las mismas o parecidas, ¿verdad? Y bueno, y ahora, pues, ¿dónde las sienten? ¿No? Y empiezan a ver que, pues, se sienten en diferentes lados y luego vemos estrategias de afrontamiento. Eso es un ejemplo de toda una dinámica de 2 horas. Me imagino. Sí, porque me imagino que no es que se sienten a tomar notas, ¿verdad? Que es algo muy vivencial. No, es vivencial. Se ponen. Sí, se ponen en un taller, yo los pongo a ponerse, pero no avergonzarlos. Claro, ese es un equilibrio, ¿no? Entre la vulnerabilidad y al mismo tiempo no estar expuestos. Ay, y bueno, me quisiera, por un lado, saber más de educación socioemocional, pero también quiero tener tiempo de hablar de tu otra práctica, que es la terapéutica. Antes de entrar a la terapéutica, nada más dime, ¿por qué les conviene a las escuelas y a los padres implementar estrategias o prácticas de educación socioemocional? Mira, es urgente. O sea, yo diría, no solo les conviene, es urgente. El año pasado tuvimos algunos casos de chicos de secundaria que mataron a compañeros por bullying. Mataron a compañeros por bullying. Ay, qué horror, qué horror. Entonces, estamos hablando de una cuestión interpersonal y una cuestión de no manejo funcional de una emocionalidad que puede llevar al horror. Entonces, pues las escuelas se están dando cuenta que obesidad número 1 infantil en México, embarazo precoz, trato de blancas, violencia en el noviazgo. Estas son cosas que nos interpelan a todos. Yo diría no nada más a las escuelas, sino a todos. Entonces, las escuelas que tienen el privilegio, porque creo que dedicarse a la educación, o sea,
para mí la educación es la única posibilidad de salvación humana. Para mí la educación es la única posibilidad de probar hipótesis con otros, ver qué funciona y salir adelante en equipo, en comunidad, ¿no? Y también pues con estrategias personales. Entonces, pues se están dando cuenta de cómo están los números, de indisciplina, vandalismo, distracción, falta de motivación. Entonces, esos datos los interpelan también a los directores que están, pues que yo creo que cada vez hay más. A final del año voy a ir otra vez a Tepic, a Nayarit. Bueno, he trabajado con un equipo allá fantástico que están haciendo cosas a nivel estatal, brutal en términos de acompañamiento, en términos de inclusión. Entonces las escuelas se están dando cuenta que o se trabaja en la educación socioemocional o ni se puede aprovechar el estudio, se incrementa la deserción, la reprobación, la falta de sentido de pertenencia, o mejor atacamos esto entrándole a esto, pero entrarle a esto les da pánico. Les da pánico porque te dicen, bueno, siempre me han dicho los maestros, es que, porque me la paso viendo maestros y padres y niños y me dicen, es que yo cómo voy a hacer una cosa así, porque yo no soy psicólogo, el maestro de matemáticas, el maestro de biología, de química, y yo lo que les digo es, no se trata de que tú pases por psicólogo, pero tú eres un ser humano que vives con tus emociones y que pongas tu humanidad y también que sepas que hay textos que te van a acompañar y que los textos que te van a acompañar están hechos no para promover el desbordamiento en clase, porque estamos contemplando como especialistas claro. el que sea de contención y de propuesta, no de catarsis. Nada más. ¿No? Entonces, y cuando les digo, esto es algo que todos tenemos que ir aprendiendo. Yo, aunque sea especialista, tengo que seguir aprendiendo, porque se siguen descubriendo cosas del cerebro, se siguen descubriendo cosas que hay que implementar en las escuelas, pero podemos educarnos socioemocionalmente, todos. Y esto te va a servir a nivel personal, a nivel laboral. Entonces, si aprendes a resolver mejor conflictos, pues vas a funcionar mejor. Y esto funciona mejor en general. Te iba a preguntar, digo, yo me imagino que tú no haces investigación, pero ¿hay investigación de otros que prueban que vale la pena, que sirven? Y hay mucho. ¿Tú qué ves en tu experiencia, lo que te reportan los maestros, los jóvenes? ¿Cuáles son los resultados de los programas de educación socioemocional? Los resultados en educación socioemocional son mayor participación, mayor involucramiento. Bueno, por parte de los maestros es una visión y por parte de los estudiantes es otra, ¿no? Por parte de los maestros es menos desgaste emocional. O sea, los maestros tienen un desgaste emocional, claro, pero tamaño caguama después de los doctores. O sea, es el número 2 de desgaste emocional. Entonces, necesitan atender su desgaste, necesitan entender qué les pasa, nombrarlo, etcétera. Tienen mejor participación, cumplen mejor sus metas educativas, cumplen mejor las metas educativas, porque de alguna manera atienden lo que afecta en el fluir diario. Entonces, no es de que interrumpan su clase y les haga perder el tiempo para cumplir el programa, hacen un paréntesis y el programa fluye mejor. Qué interesante. ¿Y los jóvenes, los chicos que reportan? Y los jóvenes se sienten escuchados, tienen más probabilidad de participación e involucramiento con la escuela, baja la deserción y el fracaso escolar. ¡Wow! Y apuntalan su identidad de una manera impresionante.
Ay, qué bonito, qué satisfacción te va a traer esto, ¿no? Ay, no, yo estoy encantada, encantada. Qué bien. Podemos dar un giro a la conversación y hablar de esta otra área de tu trabajo que tiene que ver con lo terapéutico. Cuéntanos un poquito, nos decías al principio que sientes que complementa, que es otra manera de educación socioemocional. Sí. Cuéntanos un poco de cómo trabajas tú como terapeuta. Si alguien fuera contigo, ¿qué puede esperar de las conversaciones contigo? Mira, yo hago varias cosas. Ahora tengo dos tipos de terapia. Okay, Antes, una es la terapia humanista, la terapia gestalt y narrativa, que tiene una vía, que tiene una metodología de hacer un familiograma, la historia de vida y ir atendiendo pues lo que le sucede a la persona, ¿no? Como ir viendo pues, sus introyectos, sus heridas primarias, estrategias de afrontamiento, etcétera. Eso sí, es un proceso más largo, pero me acabo de certificar en terapia EMDR, que significa... ¿Cómo se dice? Significa, está en inglés, Eye Movement Desensibilization Reprocessing. Y cuando se habla en español de ella, nada más se habla como EMDR. Sí, porque, mira, yo lo que les explico a mis pacientes es una terapia de intervención en trauma específicamente. Sí. Uh-huh. Entonces, lo que pasa con el trauma es que te viene algo que no puedes procesar, o sea, que te rebasa. Entonces, en términos neurocientíficos, lo que sucede cuando tú no puedes reprocesar algo es que no lo instalas en el archivo subcortical del cerebro, sino que lo instalas en una parte del hipocampo que estimula directamente la amígdala y el modo respuesta ante amenaza, ante cualquier disparador. Entonces, el problema del trauma es que, por un lado, es un evento que, ojo, pueden haber eventos traumáticos, una guerra, una violación, un asalto, un asesinato, lo que sea, y que se procesen en forma adaptativa o no adaptativa. O sea, no es el evento, es como tú lo vives. Sí. Es subjetivo, como lo vives, ¿no? Entonces, cuando se te está reviviendo, no paras de sufrir. ¿Por qué? Porque no está reprocesado. Entonces, esto trabaja sobre una memoria de trabajo, de estimulación ocular, estimulación bilateral. Se hace a través de el movimiento ocular en el que mueves los ojos para un lugar al otro si es presencial. Cuando es en línea no lo puedes hacer porque no te da la cámara. ¿Y entonces ¿ves? ¿Cómo se hace en línea? Entonces se hace una cosa que se llama el abrazo de la mariposa y se hace tapping y se hace marcha. Okay. Oye, una pregunta muy básica, nada más para asegurarme que lo entiendo bien, de lo poco que sé del EMDR, es que los movimientos se hacen mientras la persona está volviendo a contar su experiencia. Se fija en la peor parte y lo que pasa es que se va a la raíz del trauma, de esa experiencia, y entonces con los movimientos oculares o con estas técnicas físicas se emula el sueño REM, que el sueño REM es cuando tú reprocesas. Wow. Entonces, digamos que no es échale ganas, o sea, no es un voluntarismo. Claro. Lo que hace esta terapia, y por eso está aprobada por la Organización Mundial de la Salud, es que se va el reprocesamiento para que tu propio cerebro haga un procesamiento funcional para que no se instale en el hipocampo y vaya a la parte subcortical y lo recuerdes, porque eso va a formar parte de tu historia. No se trata de hipnotizarte, ni se trata de que lo niegues, pero ya no te va a ocasionar
el sufrimiento que te estaba ocasionando. Entonces quiere decir que lo estás reprocesando a nivel cerebral y entonces se mide la perturbación, o sea, es toda una metodología. Pero lo que sucede con los traumas, Gorda, es que se forman redes neuronales. Sí. Redes neuronales en las que hay una base de trauma, pero se asocian otros eventos. Entonces vas destraumatizando y reprocesando cada uno de los eventos. Entonces hay diferentes tipos de intervenciones, pero básicamente la idea es: tienes algo que no puedes y no puedes y no puedes y sigues sufriendo y sigues sufriendo y sigues sufriendo, pues es una forma de pasar ese sufrimiento en forma a nivel de reprocesamiento cerebral y entonces es más funcional tu respuesta, es más adaptativa. Wow. Nunca había pensado esto, los traumas afectan las habilidades socioemocionales, o sea, interfieren. Totalmente. No, la bloquean. Cuando tú tienes un trauma o cuando tú tienes una situación de ansiedad, se te bloquea la parte cognitiva. Okay. No puedes pensar. Es más, lo peor que se le puede decir a una persona que ha pasado por una situación difícil es: a ver, di qué es lo que pasó, porque hay muchas cosas que ni siquiera se acuerda, porque estaba en un proceso de trauma. ¿En qué momento, o sea, cuánto tiempo después de haber vivido una cuestión traumática se puede o se debe hacer una terapia de este tipo? Pues mira, hay una intervención inmediata para los primeros 3 meses, ¿sí? O sea, inmediatamente si alguien... oye, ayer me asaltaron, o sea... ¿Se puede hacer algo al día siguiente o hay que esperar? No, se puede, sí se puede. Okay. Sí se puede. Se me murió un perrito a mi hija hace una semana. Bueno, pues se puede trabajar. Se puede trabajar a nivel de pérdida, de duelo, de etcétera. Okay. Eso no va a evitar la tristeza, no va a evitar que el proceso de duelo tiene que tener unas ciertas etapas, claro, pero es más funcional, Okay. Y cuando una persona, uno puede tratar dolores que no ha procesado o que ha enterrado, pues que vienen de toda la vida. O sea, sí. No, adelante. No, dime, Gorda. Siento que la palabra trauma la sobreutilizamos, ¿no? Me traumé porque me tronó el profesor de química, o estoy traumada porque... ¿Qué es o sea, qué diferencia una experiencia traumática de una experiencia dolorosa o desagradable? ¿Tú cómo entiendes o cómo debemos nosotros pensar qué es un trauma? Sí, el trauma es un evento que no puedes procesar, o sea, que no puedes procesar y te afecta tu funcionamiento. Okay. Entonces, pues repruebas matemáticas y dices que pero eso es porque el lenguaje que usamos banaliza las cosas, ¿no? O sea, por eso en algunos libros de autoayuda tú nada más ponte enfrente del espejo y di que eres lo máximo. O sea, pues sí, decir que eres lo máximo sí te va a ayudar, sí te va a ayudar, pero te ayuda 10 minutos, o sea, sí te ayuda, pero hay que ver que hay que tomar las cosas, pues... con mayor seriedad, en el sentido de no es el conocimiento pues superfluo que es hasta cómico. Ay, me traumé. Bueno, todos lo usamos, sí, pero es un mal manejo del trauma. Un trauma es algo que no se puede procesar y que todo el tiempo te está doliendo y no te permite ni funcionar adaptativamente. Y eso sí lo ves, que no funcionas, que no coordinas, que no resuelves, que no fluyes. El flow no se da, ¿no? Qué increíble, fascinante. O sea, es tan impresionante que cuando una persona acaba una sesión y lo que sucede, porque el reprocesamiento se lleva a cabo en la sesión, pero el cerebro sigue reprocesando. ¿Y qué cambios se ven? Impresionantes.
impresionantes adaptativos. Una persona puede estar paralizada porque no puede hablar en público y es un conferencista importantísimo, o es un músico que tiene que dar un concierto y se paraliza y además se bloquea su parte prefrontal con la ansiedad y hasta se le olvida todo, pero bueno, pues empiezan a no sentir ansiedad, a gozar lo que están haciendo y tienen un mejor performance, tienen un mejor desenvolvimiento. Wow, o sea que los efectos de la terapia de reprocesamientos son muy evidentes, muy impactantes. Evidentes. Qué increíble, Ivonne. Oye, Ivonne, antes de acercarnos al final de nuestra conversación, te quería preguntar 3 cosas. Una, ¿de qué manera crees que tu formación como filósofa tenga un impacto, coloree tu trabajo como terapeuta, como educadora? ¡Ay, qué bonitas preguntas! Me encantan. Gracias. Pues mira, yo creo que es fundamental para mí haber estudiado filosofía porque tengo un punto de vista pues humanista, no médico. Yo no parto del concepto salud-enfermedad, parto del concepto funcionalidad o no funcionalidad. Entonces, a mí me ha ayudado mucho porque me da una visión humanista del ser humano y del padecimiento. Qué bonito, wow. Oye, y me encanta preguntarle a mis invitados qué están leyendo. Si yo viera tu escritorio, tu mesita de noche, ¿qué me encontraría, Ivonne? Ay, bueno, me vas a matar, pero... A ver. Para los que solo nos están escuchando y no están viendo el video, es un volumen de EMDR, la terapia de reprocesamiento de experiencias traumáticas, que parece... la enciclopedia Salvat de la EMDR, escrita por Francine Shapiro, que necesito ir digiriendo poco a poco, o sea, tengo que ir poco a poco digiriendo, ya me certifiqué, ya lo estoy practicando, etcétera, pero esto es mucha información científica. Ajá. Mucha información científica, entonces, bueno, eso es lo que leo y me falta conectarme con las novelas que hace mucho que no leo, ¿verdad? Porque he estado trabajando y certificándome, pero la literatura para mí es Rosa Montero, La loca de la casa, y libros de neurociencia, Nazaret Castellanos, que fue mi maestra, es maravillosa. Qué fantástico, qué fantástico. Y bueno, antes de despedirnos, uno, ¿dónde te puede encontrar la gente? Los que quieran saber más de tus trabajos, comprar tus libros, ¿cómo te pueden ubicar? Mira, me pueden ubicar en mi Instagram, que yo creo que es lo más democrático hoy en día, porque hasta hay personas que me han conectado ahí para terapia. Mi Instagram es Ivonne Klein K. Todo seguido. Todo seguido, Ivonne Klein y otra K al final. Perfecto. Y esa es la forma en la que me pueden conectar, ya sea para entender. Mis libros están en Gandhi, en el sótano, pues en varias librerías. Yo digo, ahora ya estaban en el Péndulo también. Creo que estaba agotado del manual y tienen que rehacerlo, tienen que volver a imprimirlo. Fantástico. Sí, ahí está bien, ahí va. Qué gusto. Ivonne, ¿y qué les dirías a las personas que quisieran implementar algo para mejorar sus habilidades socioemocionales? ¿Cuál es una actividad, un ejercicio, algo que podrían empezar a hacer para ver si les ayuda a aumentar su bienestar? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ver dónde sentimos ciertas emociones, ver dónde. El cuerpo es el termómetro de las emociones. Entonces tenemos que irnos al cuerpo y ver dónde lo sentimos, en qué intensidad, ¿verdad? Uh-huh. Y luego ver qué pensamos. O sea, yo creo que el proceso para identificarlas es irnos al cuerpo,
luego al pensamiento, qué pienso y luego qué hago, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Bueno, yo soy diabética e insulino dependiente y yo en la pandemia me dio COVID. Yo empecé con no puedo respirar y califico en dos grupos, en los de la tercera edad y además en los diabéticos, ¿verdad? Y entonces yo dije, ay, a ver cómo me va. Y entonces lo primero es, ay, no puedo respirar, o sea, ¿qué me está pasando? Me estoy preocupando, estoy teniendo ansiedad porque está esta enfermedad y no se sabe qué vamos a hacer con ella. Que pues, o sea, yo pienso, o sea, siento que no puedo respirar, pienso, tengo COVID, pues entonces me voy a la acción. ¿Qué hago? Le hablo a mi endocrinólogo, le hablo a un neumólogo, o sea, yo necesito que alguien me tenga un seguimiento y me diga qué hacer, si voy al hospital o no. Claro. Entonces, hay que estar muy al pendiente de nuestro cuerpo, porque normalmente estamos en el bote pronto del afuera y no nos escuchamos. A veces no nos escuchamos, estamos respondiendo, haciendo y no vemos que traemos algo atorado de algún punto del día y que nos está afectando. Entonces, primero, escanémonos. Somos cuerpo antes que nada. Ay, qué bonito. Ivonne, muchísimas gracias, ha sido un placer hablar contigo. Ay, para mí. De verdad te lo agradezco de todo corazón. Y bueno, quisiera, además de darte las gracias, darle las gracias a las personas que nos escuchan. Muchas gracias. Gracias. Y les pido que si les gustó esta conversación, nos den like, nos evalúen o le recomienden a alguien el podcast, porque la mayoría de la gente empieza a escuchar un podcast porque alguien se los recomienda. Muchísimas gracias. Y tus podcasts son una forma de educación socioemocional valiosísima. Muchas gracias, Ivonne.